Cordial saludo, compañeras y tutor. Mi nombre es Karina Sandoval Camelo, pertenezco al grupo 84 del curso de Ética de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video vengo a explicar la solución que propongo para la problemática escogida en la actividad anterior. El tema que yo escogí fue el plagio. Gracias a los contenidos en las unidades 1 y 2 es que propongo esta solución. De la unidad 2 hay un documento muy interesante que habla de un estudio que se hizo con una muestra de estudiantes, intentando identificar las causas de por qué se está viendo tanto plagio a nivel académico. El estudio da como resultado que los estudiantes sí conocen en realidad la importancia de recolectar todas las fuentes bibliográficas que utilizan para sus trabajos, pero el problema es que no saben cómo se debe citar, cómo se debe hacer una bibliografía o cómo se debe presentar de manera correcta un trabajo. Basado en esta lectura, la solución propuesta sería la educación de cómo hacer estas tres cosas de manera correcta. Y de la primera unidad teníamos una lectura muy importante que nos invitaba a reflexionar para qué sirve la ética. La ética sí nos ayuda a ser mejores personas y a tener unos valores fuertes, entonces esto se debe combinar con la educación. Debe ser una educación enmarcada en valores. Ahora pues, profundizando un poco en la solución acerca de cómo se debe citar correctamente o cómo se debe realizar la bibliografía, hace algunos años era algo muy sencillo porque las fuentes que teníamos de información eran libros impresos a los que accedíamos en bibliotecas o los mismos colegios o los mismos libros que nos solicitaban. Pero hoy en día, gracias a la tecnología y al internet más que todo, tenemos una gran fuente de información a la que podemos acceder, y esta información viene en muchos formatos, no solo libros, vienen en videos, vienen en blogs, vienen en trabajos de investigación, y es muy difícil saber cómo se debe citar todos estos de manera correcta, tanto dentro de un documento como al realizar la bibliografía. Así que sí es importante que se nos explique a nosotros como estudiantes cómo se debe hacer una bibliografía correctamente de acuerdo a la fuente de información a la que estemos accediendo. En cuanto a la presentación de trabajos, también es cierto, en especial en lo que es educación a distancia. Y lo digo porque los usuarios que accedemos a esta educación somos de muchos tipos. No necesariamente salimos del colegio, sino que llevamos un tiempo prolongado sin ninguna educación, por lo cual no sabemos exactamente cómo han cambiado las cosas, cómo se han actualizado y cómo se están presentando actualmente los trabajos. A mí personalmente me han pasado 4 aspectos en esto relacionado con la presentación de trabajos. 2 que me han parecido buenos, 2 que no me han parecido tanto. Resulta que las guías que nosotros nos dan como estudiantes no son tan detalladas como se espera o no son tan fáciles de interpretar como los profesores creen. Resulta que nos dicen qué debemos hacer, qué debemos presentar como resultado de las actividades, pero a veces no nos explican cómo se deben presentar. Entonces, por ejemplo, uno va y le pregunta al tutor, estos son los casos bonitos: disculpe tutor, la guía dice que debemos entregar el resultado de tal punto. El trabajo lo debemos hacer con toda la presentación, con toda la estructura, portada, introducción, conclusiones. A lo que el tutor responde, no es necesario porque para este tipo de trabajo no se está solicitando nada de esto. El segundo caso es, no lo indica, pero sí se puede presentar, se puede hacer toda la estructura de un trabajo elaborado. Me refiero a que son buenas respuestas porque son muy amables al momento de explicarlo. Los otros 2 casos en realidad son las mismas respuestas, pero de una manera muy brusca, porque muchos tutores creen o tienen el concepto de que uno como estudiante ya sabe o ya debe saber cómo se presenta un trabajo. Entonces uno piensa que sí, efectivamente debe llevar toda la estructura
y resulta que al momento de evaluar le bajan los puntos porque el tutor dice que en la guía no se pidió nada de eso, que debe ser específica. O simplemente uno va y le pregunta, disculpe tutor, es que en la guía no dice, pero yo quisiera saber si se debe entregar toda la estructura. Y le responden a uno, usted como estudiante universitario debería saber cómo se presenta un trabajo. Pues no, porque si supiéramos cómo se presenta un trabajo, el estudio hubiera arrojado resultados distintos. Entonces, por la parte de los profesores, no todos, obvio, pero por parte de algunos profesores sí les solicito que sean un poquito más conscientes, un poquito más pacientes, y que cuando uno se acerque a ustedes a preguntarles, no lo tomen como si uno ya lo supiera, sino que le respondieran a uno y pues le ayudaran de pronto también con algunos ejemplos de cómo se debe hacer la bibliografía o la situación de acuerdo a las fuentes que uno está investigando. Por el lado del estudiante, solicito que reflexionemos un poco y no nos sentemos a esperar que nos expliquen. Puede que el plagio se pueda cometer porque no sabemos, no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, pero eso no nos excluye de hacerlo. Entonces, si no estamos seguros de cómo se debe hacer una citación, en el mismo internet hay mucha información de cómo hacerlo, hay muchos ejemplos, es solo de investigar un poco más y si en última no está seguro, pues ubicar un tutor o una persona que tenga más conocimiento y nos ayude a hacer nuestras citaciones o bibliografías. Y por el lado de las instituciones, tanto familia, tanto académicos, entonces que nos apoyen no solo dándonos la información, sino invitándonos a reflexionar porque es importante hacerlo. Entonces digamos que estas 3 solicitudes a los distintos interesados son mi propuesta de solución. La educación basada en valores y reflexión en cada uno de los 3 elementos que interfieren. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado mi propuesta. Hasta luego.